Un saludo a todos, nos encontramos acá con el gran pensador ilustre, el profesor Gabriel Zanotti, especialista en escuela austriaca, filósofo en Tomás de Aquino, y hoy nos acompaña, nos visita a nuestro país por una serie de conferencias, y hoy tenemos la suerte de tenerlo acá en Desarrollemos Chile para su primera entrevista oficial acá en Santiago de Chile. ¿Cómo está, profesor? Bien, bien, muy bien. Sí. Y sobre todo, mejor después de todos estos días llenos de apasionantes experiencias en la cultura chilena. ¿Qué le ha parecido el país? Creo que es la primera vez que lo veo bien. Ya. Es la primera vez que tengo experiencias en ambientes diversos, ambientes intelectuales diversos. La primera vez que puedo verdaderamente comprender sus preocupaciones políticas de un lado y del otro. Realmente una de mis mejores experiencias de este lado de la cordillera. Qué buena la idea. ¿Cuándo nos visitó por última vez? Bueno, mi memoria no es muy buena, pero creo que la última vez fue una visita a la Universidad de los Andes. Perfecto, Sí, perfecto. eh, Entonces, esta es mejor que esa sí, experiencia. sí, esta vez es mejor. También hubo una buena experiencia cuando visité la Fundación Jaime Guzmán. Ah, mire. Sí, donde hablé de economía de mercado y doctrina social de la Iglesia. Pero ya no me acuerdo cuál fue antes, cuál fue después. Perfecto, perfecto. ¿Y cómo lo recibieron también en la Fundación Jaime Guzmán? Bien, muy bien. Muy buen ambiente, mucho interés en la compatibilización que yo hago entre la doctrina social de la Iglesia y la economía de mercado. Mucho interés en eso. Había ideales comunes acerca de la importancia del judeocristianismo, la civilización occidental, la libertad. Y guardo un gratísimo recuerdo de Jorge Jaraquemada. Mire qué Y interesante. además tuve la oportunidad de estudiar e interiorizarme de la vida heroica de Jaime Guzmán. Mire qué bueno que toque ese tema, porque usted vino a presentar un libro que escribió en el 2006, si no me equivoco, llamado La crisis de la razón y de la democracia, Sí. ¿no? Y justamente eso es algo que ha aquejado o que preocupa a muchos sectores dentro del país respecto a la pérdida de esos valores judeocristianos en la cultura occidental, ¿no? Algunos que diagnostican un ataque deliberado en contra de ellos. ¿Usted cómo ve esa situación, tal vez global, y después podemos ir ya? Bueno, muy preocupante porque efectivamente hay un gran pensador norteamericano que se llamó Michael Novak, que se hizo muy famoso en la década de los 80 por publicar un libro que se llamaba El espíritu del capitalismo democrático, y donde él decía que había tres grandes sistemas en la sociedad: el sistema económico, que se basaba en el sistema jurídico, político, y que a su vez se basaba en el sistema moral-cultural. El sistema moral-cultural es precisamente todo el judeocristianismo cuya evolución conduce al respeto de la dignidad humana, las libertades individuales fundamentales. Pero sin ese contexto moral-cultural que da consenso sobre la democracia constitucional, sin ese consenso, los pactos constitucionales se quiebran y la izquierda antidemocrática es causa de la ruptura de esos pactos constitucionales, pero también sabe aprovechar esa falta de consenso. Y me estoy refiriendo no a la izquierda democrática de los países europeos o norteamericanos en la década de los 70 y los 80, que era una cuestión de redistribución de ingresos. No, me estoy refiriendo a las ideas que directamente consideran que la misma democracia liberal es un invento del heteropatriarcado explotador occidental. Bueno, esas ideas, que es lo que a mí me gusta llamar la tercera fase del marxismo. Esas ideas son las que están rompiendo los pactos constitucionales básicos de las democracias constitucionales, y eso es parte de la crisis de la democracia constitucional. O sea, no es que esta en sí misma esté condenada al fracaso, pero cuando se pierden estos consensos, un ejemplo es Estados Unidos. No lloremos sobre nuestros países. A ver, ahora hay que ver si se recuperan, pero lo que realmente ha sucedido en las últimas administraciones del Partido Demócrata, donde movimientos políticos como Black Lives Matter dicen que la misma constitución originaria es racista, que la declaración de la independencia es racista. Bueno, eso implica quebrar las ideas básicas fundacionales del país, y eso, al quebrar ese consenso, la democracia constitucional no puede seguir funcionando, ¿no? Entonces, y tal vez en Latinoamérica el desafío es comenzar a tener alguna vez un inicio en un consenso democrático constitucional, o sea, que logremos evitar los extremos y que incluso ya por izquierda o por derecha haya, sin embargo, por lo menos un consenso en que la democracia constitucional y las libertades individuales pueden funcionar, aunque tengamos diferencias de opinión en cuanto el gobierno va a redistribuir ingresos. Pero si esa fuera la sola diferencia de opinión,
sería un paraíso. El asunto es el consenso en las instituciones de la democracia constitucional, la división de poderes, el respeto a las autonomías municipales y el respeto a las libertades individuales. Ojalá se lograra ese consenso y los latinoamericanos podamos comenzar el camino a una democracia constitucional estable, que es el único camino a su vez al desarrollo económico y a la elevación del nivel de vida. Chile lo había logrado, pero me parece que ahora ustedes tienen conciencia de que no se había logrado un consenso cultural sobre esas bases y es en eso en donde hay que trabajar. Bueno, antes de derramar lágrimas sobre Chile, ¿no es cierto? Como usted bien mencionó, quiero preguntarle también sobre ese vínculo, porque usted hablaba, ¿cierto?, de una izquierda democrática en los años 70. Sí. ¿Cómo cambió esa izquierda democrática? ¿Qué pasó? Es la desconfianza en las instituciones constitucionales. Te voy a dar un ejemplo. En la década del 70, ser de izquierda en los Estados Unidos era leer a John Rawls y ser partidario de la redistribución de ingresos a nivel federal, y por lo tanto el Partido Demócrata era un poquito más redistribucionista, el Partido Republicano lo era menos, era más partidario de bajar impuestos, de desregular. Cuando las administraciones democráticas gastaban mucho, venían los republicanos y dejaban de gastar, y así sucesivamente, pero había cierto consenso en las instituciones que no se discutían. Te voy a dar un ejemplo. En la última elección muy, muy debatida de Estados Unidos, no la reciente, sino la del año 2000, que todos se olvidan que George Bush hijo ganó después de 4 meses de discusión donde tuvo que intervenir la Corte Suprema de Justicia. Bueno, cuando la Corte Suprema de Justicia finalmente dictamina que los votos de Florida le daban el triunfo a George Bush, Al Gore, a quien seguramente ahora todos los libertarios recordamos mal, pero sin embargo en ese momento Al Gore se acercó solo en una ceremonia solemne, caminó solo sin micrófono y dijo: la Corte ha fallado. No estoy de acuerdo con el fallo de la Corte, pero este es nuestro sistema y hay que respetarlo. Bueno, eso es un ejemplo de pacto constitucional. Pero después eso se cortó. O sea, prácticamente, no voy a nombrarlos, pero hay dirigentes del Partido Demócrata que de ninguna manera están diciendo este es nuestro sistema. Están diciendo la Constitución es racista. Claro. Bueno, no, así. Eso te marca la diferencia, el principio del fin. Bueno, eso lo vivimos en Chile, ¿no? Muy recientemente, después de 2 procesos constituyentes que tienen mucho que ver también, mucha violencia, mucha radicalización. Yo le quiero preguntar, y de acuerdo a lo que vino a presentar usted y con este, de alguna manera, recuento histórico abreviado que ha hecho, ¿en qué momento comienza la crisis de la razón y cómo se vincula esta con nuestras democracias? A ver, ¿a qué nos referimos con crisis de la razón? La razón es algo muy deseable, la razón es necesaria, la razón crítica. A ver, el mejor ejemplo que puedo dar para toda la audiencia es una película de ciencia ficción que se llama El Marciano, donde un astronauta se queda ahí perdido en Marte y él tiene que recurrir a toda su razón para sobrevivir. Así que de ninguna manera vamos a criticar a la razón. Es más, en las democracias constitucionales, las razones de unos y de otros se discuten libremente. No, lo que está en crisis es el abuso de la razón, que, entre paréntesis, es el título de uno de los grandes libros de Friedrich Hayek, ¿no? O de sus grandes artículos. El abuso de la razón. ¿Qué quiere decir? La presuposición de que nuestra razón nos permite planificar todo, y la presuposición de que entonces de que va a haber unos legisladores que van a poder legislar sobre la provisión de bienes públicos por parte del Estado en materia de salud, seguridad social, educación, economía. La creencia de que vamos a poder planificar todo al respecto, de que la libre iniciativa privada no tiene nada que ver, que los ciudadanos no tienen nada que decir, que los ciudadanos son solamente unos esclavos en una enorme granja que tienen que ser protegidos por los que supuestamente tienen el monopolio de la razón. Bueno, eso es lo que está en crisis. Esa noción de razón es la que está en crisis y que ha llevado a que las democracias no funcionen, porque la democracia no consiste en que suban al gobierno un poder ejecutivo, un poder legislativo que se creen con el derecho a avasallar, a violar las libertades individuales, ¿no? Que es el mismo gran error que si hubiera, por ejemplo, la administración de un edificio. Ahí en Buenos Aires decimos el consorcio de administración de un edificio de departamentos. Acá no sé cuál será el equivalente, ¿no? Bueno, supongamos que ahí los copropietarios contratamos al administrador. Sí. El administrador tiene poderes delegados, pero limitados. Se supone que él tiene que administrar bienes públicos, o sea, el ascensor, el hall, ¿no?
Pero supongamos que al administrador se le ocurriera violentar las propiedades, tirar abajo las puertas de los copropietarios, empezar a decirles a los copropietarios qué tienen que opinar, qué tienen que decir, qué información es la verdadera, cuál es la falsa, cómo tienen que educar a sus hijos. Bueno, eso es la ridiculez de suponer que la democracia consiste en elegir administradores que puedan violar nuestras propiedades de esa manera. Justamente la base de la democracia constitucional es que si hay una constitución con un poder que limita los poderes y si hay una Corte Suprema de Justicia es para evitar que las libertades individuales sean violadas. Así que, bueno, en eso consiste la crisis de la razón. Qué buen ejemplo porque El administrador sí, es de Ricardo Rojas, es de mi gran amigo y colega Ricardo Rojas. me parece Sí. espectacular porque a veces estas ideas, ¿no es cierto?, de no planificar son contraintuitivas para la gente, porque en el fondo nosotros como personas planificamos todo el día, lo que vamos a hacer en el día, lo que vamos a estudiar, a dónde va. Pero sigamos con el ejemplo del edificio. Claro. Los vecinos podemos a veces tener cierta empatía entre nosotros, cuidarnos. Podemos saber que el copropietario del quinto B tiene una enfermedad, entonces lo vamos a ayudar. O que el copropietario del cuarto C tiene una dificultad en cómo educar a sus hijos y y vamos a opinar y ayudarlo. Pero son ayudas voluntarias. ¿Está? O sea, no es que no nos ocupemos del prójimo, sencillamente la vida del prójimo nos invade. Y finalmente todos tenemos conciencia de que si hay un vecino que cierra la puerta y dice, bueno, yo me ocuparé, y bueno, es adulto, no se lo puede invadir, podemos lamentar su decisión, pero no se lo puede invadir. Bueno, entonces lo mismo sucede con las democracias constitucionales y con nuestras convivencias como conciudadanos. No podemos seguir diciendo, ¿cómo vamos a dejar que tal persona decida tal cosa? Vamos a mandarle al gobierno para que lo proteja. No, pero es que proteger no consiste en coaccionar. No consiste en ponerlo preso y entonces protegerlo, ¿no? Como hace 4 años. ¿Ok? En todos los países. No, no. Proteger consiste en interesarse y en voluntariamente ofrecer ayuda, pero el gobierno es un tema muy delicado. El gobierno son administraciones de bienes públicos con poderes delegados. Hay que acordarse, siempre los ciudadanos tienen que acordarse que cada vez que uno de ellos dicen debería haber una ley, están llamando a la policía. La policía es algo muy delicado, la policía viene con armas, con esposas y te llevan preso. Y eso solamente puede derivar de una orden judicial fundada en que hay algún ciudadano que está violando una libertad individual. Pero ¿cómo puede ser que a alguien se le ocurra que va a presentar un proyecto de ley acerca de la educación de tus hijos o de seguridad social y si no la cumplís te lleva preso? Eso es no tener conciencia de la violencia a la que estás llamando. Entonces hay que tomar conciencia de estas cuestiones, que son elementales, pero olvidadas. Somos un conjunto de conciudadanos conviviendo, intercambiando libremente nuestras ideas, nuestros bienes y servicios, pero nunca invadiéndonos los unos a los otros. Qué importantes esos límites y qué frágiles que son, porque en Chile ya vivimos, ¿no es cierto?, lo que sucedió en 2019, en donde se sobrepasaron, ¿cierto?, todo eso, se violó todo derecho y por violar, ¿no es cierto?, después seguido por lo que fue la pandemia. ¿Qué falla ahí? ¿Qué falla ahí? Porque estamos hablando de un país que estaba creciendo, o que venía creciendo hasta 2014, una reforma tributaria que frenó ese crecimiento, pero que de alguna manera se veía con ciertas instituciones sólidas. ¿Qué falla? ¿Qué es lo que lleva a que los ciudadanos decidan tomar la violencia para imponer sus agendas? Creo que falló, que no se logró un consenso cultural sobre las bases institucionales y económicas que habían logrado el progreso de Chile. ¿Y cómo se logra ese consenso? Tal vez es necesario una nueva generación con cierto liderazgo moral, con cierta autoridad moral. No la típica, y no voy a nombrar a nadie de Chile, no la típica derecha tecnocrática tipo gobierno de Macri en Argentina. No, necesitamos, pobre Macri, una buena persona. Pero necesitamos líderes con autoridad moral que sepan explicar estas cosas, que sepan educar. La gran diferencia entre un político y un estadista es que el estadista educa, el político sencillamente sigue la corriente que le conviene. Educa, persuade, ¿no es cierto? No educar, persuade, para que no entienda la gente. Y también quizá otro concepto que sería bueno aclarar, que se utiliza mucho, pero que yo creo que quizás no está en la conciencia de la mayoría, ¿no es cierto?, de los ciudadanos. ¿Qué es la tecnocracia? ¿A qué refiere la tecnocracia? Es la suposición de que el gobernante
tiene una especie de poder científico a su disposición, con el cual va a lograr todo. A ver, el ejemplo que podría dar es que el tecnócrata cree que la sociedad humana es como una máquina que tiene botoncitos que tenés que ir tocando, controlando, e ignora totalmente que la sociedad humana no es una máquina, pero tampoco es un caos. Es un flujo ordenado de intercambio de ideas y de bienes y servicios. ¿Por qué dije un flujo ordenado? Porque hay un Estado de Derecho, hay una ley que es justa, protegida por la Constitución, ¿no? Y ya está. Y no es necesario planificar nada más, no es necesario obsesionarse por controlar nada más. Entonces la mentalidad tecnocrática es la mentalidad del obsesivo que presupone que la sociedad humana tiene que gobernarse como una máquina o de lo contrario es un caos. Ignora, en ese caso, que los seres humanos solamente pueden vivir dignamente bajo el imperio de un Estado de Derecho, de un gobierno limitado, de una constitución que proteja las libertades individuales. A eso me refiero con tecnocracia. Qué importante ese término. Me recordó una anécdota de un profesor que ambos conocemos, que admiro mucho, que aparentemente estuvo en uno de los últimos cumpleaños de Gadamer, y que Gadamer, dentro de las últimas palabras que le escuchó decir, decía: no hay medida para lo adecuado. Por supuesto, porque este gran filósofo, que se llamaba Gadamer, tenía plena conciencia de que lo adecuado es lo que podríamos llamar el razonamiento prudencial, o sea, la persona que puede sopesar las circunstancias y a partir de su sabiduría tomar la decisión correcta en un conjunto de circunstancias complejas. Bueno, esa sabiduría no es susceptible de medida cuantitativa, sino que es susceptible de un hábito cualitativo que en Aristóteles se llamaba phronesis, que se traduce como prudencia, y que es la típica sabiduría de lo que Aristóteles y algunos antiguos llamaban el varón sabio y prudente, que hoy en día tendríamos que decir el ser humano sabio y prudente, ¿no? Bueno, a eso se refiere Gadamer. ¿Y cuánto de eso ha desaparecido bajo la suposición de que los seres humanos somos como robots que tenemos que seguir protocolos? Y después nos quejamos de la inteligencia artificial, que es un robotito que sencillamente cumple protocolos. O sea, si nosotros nos habíamos robotizado, entonces no nos quejemos de que luego nuestra función Seamos sustituidos. seamos sustituidos por robots, porque nos habíamos olvidado de lo plenamente humano. Así que eso es muy importante. Volviendo al tema de lo que usted mencionaba, el gobierno limitado, una constitución, yo le quiero poner un caso de un último proceso constituyente que yo no voy a abordar el primero, porque el primero la verdad es que era un delirio que me parece que no soporta mayor análisis, pero sí el segundo generó una gran división dentro de los sectores más de derecha, tanto liberales, conservadores, etcétera, porque habían quienes se oponían a esta propuesta que era presentada mayoritariamente por los distintos partidos políticos de derecha, y otros que no, ¿ya? Entonces, por ejemplo, una de las cuestiones que generaba mucho conflicto era el segundo artículo, que establecía que Chile era un Estado social y democrático de derecho con derechos sociales progresivos. Eso entra dentro del marco de una democracia sana, de un gobierno limitado, de una constitución como la que usted describe. Posiblemente eso sea colocar una gran piedra en el camino. Porque si en el segundo artículo de la Constitución estableces que hay derechos sociales progresivos, eso significa decir, el Estado se tiene que preocupar de proveer salud, educación y seguridad social sin ningún tipo de límite. Y entonces eso produce el sobredimensionamiento de los poderes del Estado, y entonces el administrador del edificio se convierte en Dios, y además conduce a el gasto público ilimitado. Y las democracias constitucionales están perdidas así. Nadie niega que pueda haber situaciones donde se debe aplicar el principio de subsidiariedad. O sea, situaciones de emergencia donde los gobiernos puedan ayudar al respecto, pero ese principio debe limitarse a gobiernos más limitados, a gobiernos menores, a preferentemente gobiernos estaduales o municipales, y con firmes controles para que eso no derive en cualquier cosa. O sea, en última instancia, las constituciones que desde el principio alientan a lo que habitualmente se llama un Estado-providencia, fallan desde el principio, porque ese es el inicio del fin, muy rápido. Eso deriva inmediatamente en poderes ilimitados, en gasto público ilimitado, en inflación, deuda pública, impuestos confiscatorios,
Bueno, y se acabó todo. también le comento, había un artículo que decía que no podía haber déficit fiscal técnicamente, lo que en la práctica bien Pero es significa... contradictorio, porque con el segundo artículo estás fomentando el déficit fiscal. Claro, ¿Cómo lo vas a impedir? era uno de los grandes conflictos, ¿no es cierto?, en este segundo proceso que generó mucha división. Y quizá quisiera preguntarle por algo que dijo durante las charlas que estuvimos compartiendo y que parece que esto hay mayor claridad en lo que es el derecho anglosajón, que es la diferencia entre derecho Ah, sí. y ley. Sí. Me parece que me pareció muy interesante ese tema. No sé si podría explicarlo o explayarse un poco. La legislación en la tradición que rescata Friedrich Hayek del derecho anglosajón es administración de bienes públicos, que es algo muy humilde, es muy limitado. Son por ejemplo, atribuciones del Poder Ejecutivo. No, bueno, tiene que ocuparse de tales y cuales bienes públicos, recolección de impuestos, administración de esos bienes públicos para Fuerzas Armadas. Bien. Ley o derecho o law hace más bien a las libertades individuales, derecho a la libertad de expresión, derecho a la libertad de enseñanza, derecho a la libertad de asociación, derecho a la libertad religiosa. Law hace referencia a esas libertades individuales para las cuales está la Constitución, o sea, que deben ser defendidas y custodiadas por la Constitución. Y que por eso muchos autores dicen son anteriores a la Constitución. ¿Qué quiere decir? Que son derechos que corresponden a nuestra naturaleza humana. Que son reconocidos Son por el Estado. reconocidos por la Constitución, pero no otorgados por la Constitución. Perfecto. Esa es la clave de la cuestión, del reconocimiento entre la diferencia entre legislación y libertades individuales. Como podemos ver, las libertades individuales son los derechos personales fundamentales y la legislación es un tipo de humilde administración de bienes públicos que no tiene que invadir a las libertades individuales. A ver, para seguir con la analogía del edificio, la legislación sería el reglamento de copropiedad. Ah, perfecto. En cambio, law serían los derechos individuales de los copropietarios. Entonces, todos presuponemos, a veces, que el reglamento de copropiedad no se va a meter con nuestras libertades individuales. Es que forman parte que están protegidas por el Estado de Derecho, ¿no? Qué importante y qué perdido, porque en el fondo una de las críticas que uno hace, o por lo menos para mí, una de las reflexiones que uno hace tras dos procesos constitucionales fallidos, es que en el fondo en Chile ni los grupos liberales, ni incluso académicos de ese mundo, entonces comprenden cuál es la función de una constitución. No. Porque si estamos hablando de una constitución que está No. precisamente violando lo que usted menciona. Por eso era perfeccionable, podía tener defectos, pero la Constitución, cuyo autor fundamental fue Jaime Guzmán, era muy buena. Mire qué interesante. ¿Y cómo arreglamos esto? Porque esto no es un fenómeno para que la gente nos asuste, no diga, ¿por qué a nosotros? No es algo exclusivo de Chile, ¿no? Es algo que sucede a lo largo de todo Occidente, Sí. con esta confusión que se ha generado y un montón de problemas y atribuciones que se han tomado, ¿no es cierto? Demos el ejemplo de la Argentina, que tiene todavía hoy vigente una excelente constitución de 1853, aunque ha tenido una reforma en el 94 muy discutible. Pero esa constitución luego fue eliminada de facto con un conjunto de legislación que dio al Poder Ejecutivo poderes ilimitados, legislación que emanó del Poder Legislativo, que fue convalidada por la Corte Suprema de Justicia. Y entonces en Argentina lo que tenemos es un sistema corporativo, casi fascista, en el sentido técnico del término, un sistema de peleas de grupos de presión, que es lo que a veces algunos autores han llamado la constitución real, lo que funciona, y en un papel al lado una constitución liberal clásica, pero que por lo menos, como no fue derogada estrictamente, queda ahí como algo a lo que podríamos volver. Claro. Acá tenemos un caso, le quiero poner también otro caso chileno para que nos dé su opinión respecto a esto desde el punto de vista filosófico, de cuál es la coincidencia con el pensamiento liberal o de un gobierno limitado. Se está discutiendo una propuesta de reforma al sistema político que aparentemente tendría acuerdo desde los sectores de extrema izquierda hasta el otro lado de la derecha, que dentro de las cuestiones que busca es levantar los quórum de creación de partidos políticos. La verdad es que los vuelve casi imposible, digamos, formar un partido político, incluido también para los independientes. Pero lo más llamativo de esta reforma al sistema político es que de alguna manera pareciera que las directivas de los partidos se vuelven todopoderosas. ¿Por qué lo digo? Porque ahora, dado que
sería imposible que hubiesen nuevos partidos políticos. Uno, si quisiera ir como independiente, tendría que ir por la lista de un partido. Si uno sale electo por la lista de ese partido, uno pasa a ser parte de la bancada de ese partido. Y si uno empieza a votar distinto al resto de la bancada, o la bancada empieza a votar distinto a como vota uno, el presidente del partido o el tribunal supremo del partido político puede expulsarte del partido, y al momento en que te expulsa tú pierdes tu escaño inmediatamente. Y esta es una propuesta que estaba presente en lo que fue el último proceso constituyente rechazado y que hoy parece tener consenso, y hay muchos políticos de la derecha que dicen que ya tienen esto arreglado, que ya está el consenso para ello. ¿Qué opinión a usted le merece una propuesta como esta? ¿Qué tan ajustada está a la idea del liberalismo, del gobierno limitado, de un sistema de libertades? Es gravísimo porque las democracias constitucionales no dependen en sí mismas de partidos políticos. Los partidos políticos son un modo de elegir a los representantes, pero los partidos políticos deberían ser una institución libre e independiente, no deberían estar financiados por el Estado, no deberían ser obligatorios, no debería ser obligatoria la participación en un partido político para ser candidato. Todo esto era básico en las democracias constitucionales anglosajonas originarias. En la Argentina pasa casi todo lo que me dijiste ya, excepto lo último, pero sucede que de hecho no te puedes presentar si no es bajo la lista de un partido, y si llegas a votar diferente te expulsan del partido, pero no te pueden expulsar del escaño. Del escaño. Muy bien, pero quedas ahí como una especie de aerolito suelto, ¿no? Entonces, y muchos que son críticos de las democracias echan las culpas al sistema de partidos políticos, hablan de la partidocracia, y hay que contestarles, los partidos políticos no forman parte esencial del sistema democrático. El que vio muy bien esto es el gran autor Ludwig von Mises, en su libro Liberalismo de 1927, cuando al final del libro se refiere al ejemplo de ciertos partidos políticos ingleses, los Tories y los Whigs, que él dice, bueno, en la historia política de Inglaterra tuvieron su sentido, pero no hay por qué transmitir eso a todos los demás países, porque en ese caso los partidos políticos, predecía Ludwig von Mises, se iban a convertir en las expresiones de grupos de presión. Partidos políticos iba a ser igual a grupos de presión, como terminan siendo, ¿no? Y eso es un grave defecto de las democracias constitucionales, que se soluciona con una clara decisión política de derogar la obligación del partido político como sistema de representación. O sea, que quede como contingente. Si lo hay, lo hay. Si no lo hay, no pasa nada. El asunto es que los ciudadanos deberían ser libres de elegir a personas. Tienen que votar a personas específicas. Bueno, dentro de las últimas elecciones municipales que vimos fue una cuestión bastante llamativa porque muchos candidatos se presentaron como independientes, a pesar de que tenían un juego de ideas, ¿no es cierto?, que eran muy representativos o eran muy fáciles de identificar respecto a con cuáles partidos, digamos, fraternizaban. Pero había un auge de candidatos que se presentan a elecciones como independientes. No obstante, hay una razón del por qué esta propuesta, que es que desde que se hizo la última reforma constitucional al sistema político que eliminó el binominal, ahora pasó que en el Congreso se fragmentó demasiado lo que es los miembros de los parlamentarios. Tenemos personas que fueron elegidas con un 1%, 2% de representación, Sí, fueron arrastradas. sí, es un riesgo. Sí, Es un riesgo. Pero eso depende del tema del consenso del que hablamos. claro. Puede ser que lleguen a la Cámara de Diputados y de Senadores grupos fragmentados, pero en la medida en que la Constitución haya limitado sus poderes y que no tengan poderes ilimitados, ellos mismos van a buscar dentro de las cámaras ciertos consensos, ciertos acuerdos, para presentar sus proyectos o para derogar ciertas cosas o para hacer lo que crean correcto que tienen que hacer. O sea, yo confío en una especie de orden espontáneo dentro de la Cámara. Te doy un ejemplo. Cuando en la Argentina muchos grupos liberales, esto ya pasó, esto es historia, pensaban presentarse a la Cámara de Diputados, todos separados, todos divididos, algunos dijimos, bueno, que lo hagan, pero finalmente dentro de la Cámara se van a tener que unir. Entonces sí, es un riesgo que eso suceda. No sucede en las democracias consolidadas, donde el consenso implica que el ciudadano primero vota al diputado de su distrito, luego el Estado
vota al senador del estado y así sucesivamente. Eso llega al colegio electoral. O sea, como eran los Estados Unidos, un proceso muy que tenía muchos filtros. ¿Ok? Pero bueno, nosotros que estamos comenzando, yo diría, bueno, corramos el riesgo de la fragmentación. Es un riesgo preferible a listas de partidos políticos obligatorios y en la Cámara se van a tener que poner de acuerdo. Pero ¿qué es lo peor que puede pasar? Que no se pongan de acuerdo. ¿Y cuál es el problema? Perdón, ¿no? ¿Por qué? Porque si la Constitución Federal ya está bien hecha, ¿cuál es el problema de que no haya proyectos de ley? Si no son necesarios nuevos proyectos de ley. Si la ley fundamental es la Constitución, ¿por qué nuevos proyectos de ley? Esa es una pregunta que también hay que hacer. ¿Por qué? Ley de educación. Si tenés libertad de enseñanza, los ciudadanos tienen sus iniciativas educativas, las intercambian libremente, las discuten libremente. ¿Por qué tiene que haber una ley de educación? Son preguntas que hay que hacerse. Bueno, porque los sectores menos favorecidos necesitan ser ayudados. Bueno, en ese caso, un gobierno municipal limitadamente puede proveer subsidios. Hay propuestas para este tipo de subsidios, se llaman vouchers, que acá se discutieron, no son fáciles de hacer. Pero, o sea, si el problema es la financiación, hay opciones que no pasan por una ley nacional de educación, ¿no? Y este es uno de los ejemplos, pero que se puede repetir en los demás ámbitos. Así que a mí no me preocuparía que diputados y senadores repentinamente no tuvieran mucho que hacer. Quiere decir que el país anda bien. Dice, Antonio Escotado decía, cuando los políticos duermen, los países prosperan. Totalmente. Totalmente. Miren en Europa. Bueno, Europa ya no es ejemplo de nada. Hace algunas décadas, cuando en los sistemas parlamentarios no podían constituir gobierno, el país seguía solo. No pasaba nada. Todo bien. Eso te da la pauta de que la vida política auténtica y la vida social y económica pasa por otro lado. Bueno, tenemos también un sistema de derecho muy distinto, ¿no es cierto?, a lo que es la tradición anglosajona. También es una cuestión a considerar. Yo tomando esas consideraciones y las que a usted se le ocurran, ¿cuál sería una propuesta para, y lo voy a tirar acá contra las cuerdas con una pregunta sumamente compleja, ¿no?, porque todos queremos resolver el mundo? Bueno, hoy día Gabriel Zanotti nos va a dar una propuesta sobre cómo resolver estos problemas que nos afligen en América Latina. Y en particular en Chile se lo voy a plantear. No tengo más remedio que decirles lo que digo en toda América Latina. Lean los libros de Hayek sobre reformas institucionales, Law, Legislation and Liberty. Lean cómo él propuso reformas institucionales para Estados Unidos y Europa sobre limitación al poder federal, sobre los bienes públicos que podían emitir los gobiernos municipales, etcétera, etcétera. Y tratan de adaptar eso a las realidades locales. Yo creo que es eso lo que fundamentalmente se tiene que hacer y eso los va a librar, la lectura de Hayek los va a librar de la tentación de suponer que los gobiernos son entes todopoderosos que van a proveer todo tipo de bienes y servicios. Así que la verdad, incluso me adelanto a algo que tú ya conoces, ¿no? Puede haber sectores así muy libertarios, que no es la mayor parte de la opinión pública, que digan, no, eso todavía nos parece poco, pero es lo posible, es lo que se puede hacer, eso ya sería un milagro. Entonces, les propongo a todos los sectores liberales clásicos, anarcocapitalistas, libertarios de todos los colores, tengan un consenso sobre la propuesta de Hayek como un punto de partida de una estabilidad política y económica de décadas, a partir de la cual luego puedan pensar otras utopías. Pero por ahora, por lo menos, pónganse de acuerdo en eso básico y traten de, perdóname el término eclesial, no se me ocurre otro, traten de predicarlo, traten de enseñarlo, de explicarlo, y que haya un cierto consenso en la opinión pública sobre esa reforma. Pero yo creo que, bueno, esto es muy personal. Yo en Argentina y en Chile no tocaría las constituciones existentes, ¿no? Trataría de lograr una mayor educación de las futuras élites dirigentes. Por eso mi preocupación en la educación de los chicos que en 30 años van a estar en la Cámara de Diputados y Senadores, para que cuando lleguen no hagan tremendos disparates, ¿no? Y dentro de la limitación de las instituciones existentes tratan de hacer lo mejor, ¿no? Así que bueno, ese es el desafío que yo les planteo a todos los países latinoamericanos. Claro, todos se me quedan mirando, bueno, ¿y entonces cómo? No, bueno, entonces en cada país hay que verlo. En Argentina hubo intentos, en Guatemala conozco gente que intentó hacerlo, son intentos, pero
pero se pueden hacer, no estamos hablando de algo imposible. Hay que haber estudiado muy claramente ciertas cosas. Hay que estudiar la escuela del public choice, James Buchanan. Hay que estudiar profundamente a Friedrich Hayek. Hay que estudiar muy bien eso. Y entonces vas a tener cierta claridad en la acción concreta. Si no hay luz en el techo, no puedes caminar por el piso. Si hay oscuridad absoluta, te vas a tropezar. Es inútil que digas, a mí los principios no me importan, yo no voy a estudiar, yo me manejo en la práctica. No, vas a tropezar, te vas a equivocar. Cosa que ya sucedió. Miren todas las experiencias que hemos tenido, miren todos los grandes presidentes que han fracasado. Gente supuestamente de buena voluntad y de buena formación. Es que no habían estudiado lo suficiente. No conocían la tradición libertaria y liberal clásica. Muy importante. Por eso fracasaron. No es simplemente que la política es difícil o que no se pudo. No. No sabían qué hacer. Ese es el punto. No sabían qué hacer. Y no hago nombres, ¿eh? Bueno, profesor, llegamos entonces a la última sección. Le quiero hacer un par de preguntas cortas que van más relacionadas a usted. Ok. ¿Ya? Y bueno, espero que se entretenga también con. ¿Qué es lo que aflige al profesor Zanotti? Me aflige mucho la falta de tolerancia lingüística. Los insultos, las descalificaciones, las peleas tipo jardín de infantes. La verdad, eso me aflige mucho. Porque eso es el inicio del fin de la democracia constitucional. O sea, me aflige mucho que incluso gente que pensamos parecido no logremos tener una tolerancia lingüística tal como para poder trabajar en común. Eso me aflige mucho. A ver, no sé qué otra cosa, pero en este momento sabes que es una de mis preocupaciones centrales. ¿Qué es la esperanza? La educación de las generaciones más jóvenes. La esperanza es estar educando a chicos de 18, 19, 20 y que ellos mismos vayan como bajando los decibeles del debate. Yo he tenido la experiencia de ser profesor de chicos que vienen del anarcocapitalismo o no sé, o de la monarquía de Hoppe o cualquiera de esas utopías que andan por ahí, y ellos solo se van calmando al acostumbrarse al libre debate, a tener que argumentar, ¿no? Y esos son los chicos que en 20, 30 años van a estar en la Cámara de Diputados, van a ser jueces, van a ser presidentes. Esa sí es mi esperanza. Por supuesto, me vas a decir, ¿tenés esperanza en las cosas actuales, concretas? Sí, por supuesto. Ojalá a Milei le vaya bien, eso desde luego. Ojalá este segundo gobierno de Trump salga mejor, ojalá, sí. Pero confío mucho en las generaciones venideras. Porque los ejemplos que acabo de poner son ejemplos que entendiblemente tienen mucha reacción contra una izquierda muy virulenta, pero esas reacciones pueden ser exageradas, hay que manejarlas con cuidado, ¿no? Así que si me preguntas por mi esperanza, es la educación de las nuevas. Ahora, no es una esperanza racionalista, no es que yo crea que vas a educar al ciudadano, no. También tiene que ser una educación moral, porque esto lo hemos conversado. Tú tomas al niño de 19, 20, 21 años y él estudia Hayek, Mises, Rothbard, pero luego, si no tiene la fortaleza moral para saber que con eso tiene que ser un líder con autoridad moral, bueno, él se dedica a lo suyo y se olvida y adiós. Y eso lo hemos visto. Pues, yo un poco más que tú, porque soy más viejo. ¿Cuántos seminarios, de cuántas fundaciones, cuántos niños han pasado por ahí? ¿Quiénes son? ¿Dónde están? Mejor no te digo, pero te digo dónde están. Tienen 60 años y están en el Banco Mundial. Ahí están, haciendo cosas absolutamente contradictorias con todo lo que estudiaron. ¿Qué quiere decir eso? Que no tenían la formación moral suficiente. Y en eso también hay que trabajar. Porque, por un lado, está bien que en las sociedades tipo John Locke o en las sociedades tipo Adam Smith son sociedades que no demandan los héroes para funcionar. Las economías pujantes se constituyen de personas comunes y corrientes. Pero también hoy en día, en las circunstancias políticas tan difíciles que atravesamos, necesitamos una élite dirigente, sanamente aristocrática, mejor formada, un poquito más heroica. Hay que trabajar en eso también. ¿Qué lo apasiona? Esa educación. Educar en eso me apasiona. También me apasiona ver películas de viaje a las estrellas. Pero trabajar en esa educación sí,
me apasiona. Sí. ¿Algún libro, algún proyecto en el que esté trabajando últimamente? Bueno, esto no tiene mucha relevancia política. Estoy trabajando muy apasionadamente y con gran esfuerzo en un gran filósofo argentino que se llama Francisco Leocate. Estoy escribiendo un libro sobre él. Este, y, así que estoy en ese sentido entusiasmado con ese proyecto, pero yo sé que no va a tener relevancia política, ¿no? O sea, yo sé que como filósofo yo tengo mis lugares de escritura, pero como ciudadano tengo mi lugar de enseñanza, ¿no? ¿Cómo ve el futuro Gabriel Zanotti? Bueno, de acuerdo a lo que acabo de decir, lo veo como una gran encrucijada. Estamos en un crossroad. Estamos como el final de la película El náufrago. No sé si la vieron, donde él llega a un final, donde hay dos caminos. O logramos este nuevo consenso, estas nuevas generaciones, ¿no? O no. Entonces, ahora, es verdad que no tenemos por qué estar en el pesimismo total y completo, porque efectivamente se ve en el mundo cierta reacción. O sea, hay como una especie de masa crítica, no me gusta utilizar el término masa, un conjunto crítico de personas que se ve que quieren ir por la decisión correcta. Pero estamos ahí, justo ahí. Y además hay que formarse muy bien porque se pueden cometer errores en el proceso. No hay que confundir la defensa de las libertades individuales con nacionalismos exacerbados. En fin. Pero bueno, ahí estamos. Sé que nunca se va a llegar a la utopía de la Confederación de Viajes a las Estrellas, pero un mundo un poquito... Hay que esperar a Elon Musk. Andas a ver. Pero miren, hay algo que dijo Kant que se cumplió, que no fue una utopía. Él dijo, las democracias constitucionales no entran en guerra entre sí. Entonces, por favor, sigamos por el camino de las democracias constitucionales, porque es también un camino posible de paz. Con todos sus defectos y con todos sus problemas, las naciones de la Unión Europea no entran en guerra entre sí, ¿no? La Unión Europea ya es un desastre, pero bueno. O sea, y tenemos que seguir por ese camino. Siempre va a haber locos sueltos, armados por ahí, siempre los va a haber. Jamás la humanidad va a alcanzar una utopía de estabilidad moral, pero tiene que haber un conjunto de naciones y de instituciones sólidas, de democracias constitucionales unidas, que sean una defensa contra los locos. Eso es lo que se intentó con las Naciones Unidas, pero empezó mal. La Unión Soviética formaba parte de las Naciones Unidas, eso no podía funcionar. ¿Tá? Y ahora ni hablemos lo que es. En vez de Naciones Unidas parecen un conjunto de locos unidos. Entonces, pero hay que retomar ese proyecto sanamente kantiano de democracias constitucionales, que, entre paréntesis, fue el gran proyecto de un autor que los liberales clásicos critican mucho, pero es mucho mejor de lo que ellos suponen. Ese fue el último libro de John Rawls, que se llamó The Law of the People, ¿no? Que fue del año 99, tal vez paradigmático, ¿no? Antes del 2001. Pero ese fue el proyecto. Era el proyecto también del libro de Jacques Maritain, En el hombre y el Estado, escrito en plena Segunda Guerra. Fue el intento de los países democráticos europeos después de la Segunda Guerra. Bueno, hay que volver a intentarlo, ¿no? Hay que volver a intentarlo. Estamos con Gabriel Zanotti, pensador intelectual argentino, filósofo, profesor de UCEMA. Muchas gracias, profesor, por acompañarnos esta tarde y esperamos verlo pronto de vuelta por estas tierras, por supuesto. Y mucha suerte en Argentina. Gracias.